Como le seguía diciendo, hermano, nosotros terminamos el estudio bíblico pasado hablando acerca de nuestra restauración, de la restauración de nuestra relación con Dios. Entonces, yo siento que es importante de que nosotros repasemos lo que ya hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de poder leer el libro de Génesis. Que nosotros repasemos, o que las personas que todavía no lo han leído, que tengan el conocimiento de nuestra esencia primera, de cómo nosotros fuimos creados, cómo éramos nosotros como humanos en el momento en el que fuimos creados, y para que nosotros sepamos qué sucedió y cómo nosotros fuimos desterrados del huerto del Edén en ese entonces, y eso cómo ha marchitado y cómo eso ha interferido entre nuestra relación con Dios, enseñándonos y gritándonos desde lo más alto que nosotros tenemos la necesidad de restaurar nuestra relación con nuestro Padre Dios, y cómo nosotros podemos lograr eso. Amén. Entonces ahora el texto del día de hoy, el título del mensaje del día de hoy es el camino a la restauración. Restaurar nuestra relación con Dios, el camino a nuestra restauración, y le diré por qué un poco más adelante. La palabra restaurar significa devolver a su estado original, devolver algo a su estado original, a como nosotros estábamos supuestos a hacer. Y yo sé que ustedes ya tienen la escritura, y quiero que vayan conmigo a Génesis 1, versículos 26 y 27, para que iniciemos la idea. Me pueden confirmar lo que pueden, con un amén, lo que estén conmigo aquí en la palabra. Gloria a Dios. Amén. Leemos la palabra bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 1, capítulo 1, versículo 26 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. El punto primordial que yo quiero compartir con ustedes en esta escritura en el día de hoy es que nosotros podamos entender de que nosotros no somos cualquier creación. Fíjense que el Señor creó los cielos, la tierra, el Señor creó los animales, el Señor creó la naturaleza, creó los árboles, creó los alimentos, pero con nosotros el Señor hizo una creación especial. Nosotros somos una creación maravillosa de parte de Dios, que nos da a nosotros el señorío por encima de toda su creación. Nosotros no somos cualquier cosa, para poder decirlo con otra palabra. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos seres creados de manera intelectual, y acompañado con esto, yo quiero que nosotros entendamos que nosotros tenemos la capacidad de nosotros poder comprender más allá de lo que nosotros quizás en este preciso momento entendemos. Nosotros como seres intelectuales tenemos la capacidad e incluso de poder descubrir cosas que todavía no han sido descubiertas, porque el Señor a nosotros nos dio señorío por encima de todas las cosas, y el Señor nos creó a su imagen y semejanza, y nos creó con ese propósito, para nosotros cuidar de todas sus cosas. Amén. Nosotros no somos cualquier creación. Y el versículo 31 nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Yo quiero hacer un paréntesis aquí cuando la palabra nos dice que Dios vio que era bueno en gran manera. Y yo quiero hacer ese paréntesis encerrando lo que Dios dice acerca de nosotros, porque nosotros fuimos ya creados al momento que el Señor Dios dice esta palabra, diciendo que nosotros éramos buenos. Esa es la esencia del hombre cuando fue creado en el principio. Ya de manera más desarrollada en el Nuevo Testamento podemos ver en Romanos 3, cuando la palabra dice que no he hallado ni a uno bueno. O sea que todos nosotros hemos quedado cortos al momento de alcanzar la presencia de Dios, el momento de alcanzar esa estatura en la cual nosotros fuimos destinados a ser y nosotros fuimos creados para ser. Nos da a entender a nosotros que nuestra esencia está totalmente corrompida en este momento, y nosotros tenemos una necesidad de restaurar nuestra relación con el Señor. Luego seguimos leyendo en Génesis 2, capítulo 2, versículo 15, donde la palabra dice: tomó pues Jehová al hombre
y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Él mandó Jehová Dios al hombre, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comiere, ciertamente morirás. Este texto bíblico muchos de nosotros lo conocemos, incluso cuando niños. Nosotros somos instruidos acerca de estas historias desde el principio de nuestra creación. Y el propósito no es quizás El propósito de esta escritura no es quizás nosotros profundizar y nosotros buscar como el porqué o buscar misterios y cosas así, sino es como para darle una idea amplia de lo que sucedió con nuestra creación. Y el Señor a nosotros nos hace un llamado directo. Nosotros tenemos que entender y tener la conciencia estable al momento de nosotros pensar lo que significa la palabra de Dios, lo que significa y el poder que tiene cuando Dios a nosotros nos comunica algo. Nosotros podemos ver en Génesis 1 y en el principio que por su palabra fueron creadas todas las cosas. El Señor dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. O sea, la palabra de Dios tiene demasiado poder. Dios tiene autoridad por encima de toda su creación. Entonces, el momento que Dios le dice al hombre: no comas de este árbol, hay demasiado poder con la palabra. Muchas veces nosotros conocemos a personas que son personas que nosotros respetamos mucho en nuestra vida. Quizás tenemos 1, 2 o 3 personas. Y yo me atrevo a pensar y me atrevo a afirmar que esa persona a la cual nosotros le guardamos muchísimo respeto, esa persona tiene mucho poder y mucho valor en su palabra. Son personas que no usan palabra ligeramente. Y cuando esa persona te dice a ti: yo voy a estar ahí a esta hora, esa persona tiene una autoridad al momento de decir algo. Y esa persona, de verdad que es una persona que la honra de esa persona merece mucho respeto por la palabra que dice como tal. Y nosotros podemos ver también en el Nuevo Testamento, donde el Señor Jesucristo le enseñaba a los demás y le decía: ya no tienes que jurar ni por el cielo, que no juráramos, que era malo nosotros prometer algo, que era malo nosotros jurar algo, que ya no estemos jurando ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna de esas cosas, sino que lo que nosotros digamos sí, que sea sí, y que lo que nosotros digamos no, que sea no. Tenemos que entender que el momento de Dios enseñarnos a nosotros, el Señor nos está enseñando cosas que Él hace. Dios no nos enseña algo a nosotros que Él no practique y que Él no haga y que no sea parte de su esencia, porque Él está compartiendo con nosotros su esencia para que nosotros aprendamos a ser como Él, porque Él es lo mejor para nosotros. Lo que Dios es, lo que nosotros practicamos al momento de ser igual a Dios, es lo mejor para nosotros. Cuando yo pienso en pecado, yo pienso en algo que me hace daño. Cuando yo pienso en pecado, yo pienso en veneno. Cuando yo pienso en pecado, yo pienso en algo que me va a dar un fruto malo. Cuando yo pienso en pecado, yo pienso en problema. Pero cuando yo pienso en obediencia a Dios, cuando yo pienso en la palabra de Dios, cuando yo pienso en el mandato de Dios, estoy pensando en bienestar para mí. Estoy pensando en lo mejor para mí. Estoy pensando en buenos frutos. Estoy pensando en ser saludable, en cosas saludables, cosas buenas. Entonces, cuando el Señor a mí me dice que cuando yo diga sí, que sea sí, y cuando yo diga no, que sea no, el Señor me está enseñando a mí el valor de la palabra. Que yo no tengo que estar agregando. La palabra dice que todo lo que se le añade después de un sí, ya eso es, no sé la palabra exacta, pero ya eso se aparta de lo bueno. Si usted me dice a mí: Ronald, usted va a estar a las 8 de la noche hoy en tal sitio, yo le digo a usted sí. Yo no tengo que decirle a usted sí, de verdad, mira, yo te lo aseguro que yo voy a estar allá. No hay necesidad de eso. El Señor me está enseñando a mí a tener carácter. El Señor me está enseñando a mí a tener responsabilidad. El Señor me está enseñando a mí a tener autoridad en la palabra que sale de mi boca. Y eso es lo que sucede con Dios. Y es lo que sucedió en este momento. El Señor le habla a Adán y a Eva: no coman de este árbol. Y tenemos que entender que aunque nosotros lo podemos leer bajo una perspectiva como que Dios se lo dijo, no coman de este árbol, como algo ligero. La palabra de Dios no es ligera. Lo que sale de la boca de Dios es ley. La palabra de Dios es ley. Nosotros podemos ver la ley de gravedad y podemos ver muchas leyes.
en la creación de Dios. La ley de gravedad dice que si nosotros saltamos de una altura, nosotros vamos para el suelo directamente. Es una ley, es irrefutable, es lo que es. Yo no puedo lanzarme de un segundo piso y pensar de que yo voy a volar o que yo voy a flotar en el aire. Es una ley que es inquebrantable. La palabra de Dios es ley. Si la palabra de Dios dice, si comen de este árbol del bien y el mal, ciertamente morirás. Eso es algo irrefutable. Entonces muchas veces nosotros nos vemos desobedeciendo la palabra de Dios y creemos como que Dios a nosotros nos va a dar un chance. Como que yo la desobedecí, pero Dios es bueno, Dios es amor, entonces Dios perdona, es rico en misericordia. Sí, pero Dios también es autoridad, Dios también es justicia. Parte del amor también es ser verdad, mantenerse en la verdad. Y cuando Dios le dice algo que eso es así, eso va a ser así. Si usted cosecha cosas malas, usted no puede decir no, porque yo tenía en mi corazón realmente yo no quería hacerlo. Es una ley. Va a suceder lo que usted coseche, eso es lo que usted siembre, eso es lo que usted va a cosechar. Porque que la palabra de Dios es ley. Y esa es una de las cualidades maravillosas de Dios. Porque nos enseña a nosotros a cómo ser como Él. Que es algo que tiene mucho valor. Nosotros pensamos en nosotros adaptar esa cualidad de nuestra persona. Y nosotros de verdad puede transformar nuestra vida. En el momento que nosotros nos propongamos a algo y que nosotros digamos algo, nosotros lo llevemos a cabo. Y así es la palabra de Dios. Y eso sucedió con el hombre. Aunque Eva viene y le dice, Señor, fue la serpiente que me sedujo. Aunque venga a Adán y le diga, no, porque esta mujer que tú me diste fue la que me sedujo. La palabra de Dios es ley. Ustedes obedecieron. Y eso es irrefutable, no como que Dios va a venir a decir, bueno, pues déjame darte un chance, o mira, vamos a hacerlo de otra manera. No, Dios no se puede negar a sí mismo. Dios no se puede negar a sí mismo. Porque Dios, antes de hacer las cosas, antes de decir las cosas, ya Dios lo sabe todo. Dios no me va a decir a mí, ese micrófono es negro, sin Él tener todo el conocimiento posible en su mente, porque Él es algo que yo lo estoy quizá humanizando mucho, porque estoy tratando de darle sentido para que podamos entenderlo, pero Dios ya lo sabe todo acerca de los colores. Si Él me dice a mí eso es negro, es porque eso es negro. Y si Dios me dice a mí, usted come del fruto del árbol del bien y el mal, ciertamente morirá. Eso es así. Gloria a Dios. Y continuamos en el capítulo 3, ahí mismo. Gloria al Padre. Capítulo 3, versículo 17, y luego brincamos al 23 y 24. Dice la palabra: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días. Aquí podemos ver que no solamente el hombre fue maldito en este momento, sino que la tierra también sufre. La tierra sufre de esta maldición, de esta desobediencia. Por eso la tierra llegará también a su fin. Por eso en la tierra reina el pecado por un momento determinado. Por eso es el apocalipsis, por eso es la destrucción de todas las cosas. Porque la tierra también está corrompida. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Recuerden que el Señor, vamos a decir que el Edén viene siendo una región y el huerto está en el oriente del Edén. Una parte en el oriente, en el este, la parte derecha, por así decirlo. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida.
echó fuera, gloria a Dios, echó fuera el Señor al hombre del Edén. Y el título de hoy es El camino a la restauración. Pero miren lo que dice en el versículo 24 con referente al camino. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. El Señor saca al hombre del huerto del Edén para que ya su contaminación, como él había pecado, para que él en pecado no comiese también del árbol de la vida y el pecado entonces permaneciese para siempre. Porque imagínense que Adán, de la misma manera como comió del árbol del bien y el mal, hubiese comido del árbol de la vida, significa de que el pecado iba a durar para siempre. Pero el Dios lo que hace es que pone querubines y ángeles para la protección del camino al árbol de la vida. Entonces le saca al hombre del huerto del Edén y protege ese camino. Nosotros en este momento hemos llegado a la conclusión, ¿verdad?, de la historia de nuestro principio. ¿Qué sucedió con nosotros como humanidad, como hombre? ¿Qué sucedió con nosotros como hombre y como mujer? ¿Qué pasó con nosotros en el momento de nosotros desobedecer a Dios? Fuimos desterrados de su presencia. Porque nosotros podemos ver aquí el Edén y el huerto del Edén como quizás algo físico. Quizás nosotros podemos preguntarnos, ¿será que fue aquí en este mundo? ¿Será que fue en otro mundo? ¿Fue en otra dimensión? Honestamente no lo especifica, no lo habla. Lo que el Señor a mí sí me dice y me revela a través de las Sagradas Escrituras es que el huerto del Edén tenía un significado. Y el significado del Edén era la presencia de Dios. O sea que el Señor a través de la Escritura me dice que el hombre fue desterrado del huerto del Edén. Espiritualmente el Señor me dice a mí, el hombre fue desterrado de mi presencia. Entonces nosotros necesitamos un camino para volver a restaurar nuestra relación con Dios y poder volver a estar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Para nosotros poder volver a la presencia de Dios, que eso es lo que representa el huerto del Edén. Quería decirle algo más con respecto a este tema y se me pasó. Pero gloria a Dios, si el Señor me refresca la memoria, volveré a hablarle con respecto a esto. Pero sí fuimos desterrados de su presencia. Y nosotros volveremos. En el nombre de Jesús tenemos el camino para volver al Padre. Y no solamente para que nuestra relación sea como la de Adán en el Edén, sino para que sea a un nivel más alto, para que sea aún mejor que como la relación que tenía Adán en el Edén. Porque el nuevo Adán, el segundo Adán, como dice la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, es más grande que Adán. Y nosotros podemos ver aquí en Génesis que el hombre caminaba con Dios. El hombre caminaba con Dios. Pero a través de Jesús nosotros podemos lograr cosas más maravillosas aún. No solamente caminar con Dios, sino que Dios camine en nosotros. Hermano Ramón, disculpe que tiene la mano levantada, a veces se va, a veces viene, no sé si quería compartir algo. Pero estamos aquí para eso, para conversar, para ayudarnos mutuamente. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 14, me pueden acompañar, por favor, hermanos. Nosotros vamos a Juan capítulo 14. Nosotros podemos ver aquí en Génesis que el Señor dice que guardó el camino al árbol de la vida. Entonces nosotros vamos a hablar acerca del camino a nuestra restauración. El camino a nuestra consolación con el Padre. Consolar nuestra relación con Dios. ¿Cómo nosotros podemos restaurar nuestra relación con Dios? ¿Cuál es el camino nosotros restaurar nuestra relación con Dios? ¿Qué nosotros tenemos que hacer
para restaurar nuestra relación con Dios, siendo este uno de nuestros propósitos como hombre aquí en la tierra. Nuestro propósito aquí en la tierra, nosotros podemos restaurar nuestra relación con el Padre. Considero que es lo más importante, amén. Entonces el Señor nos da recursos y el Señor hace muchísimas cosas para que nosotros podamos restaurar nuestra relación con Él. Gloria a Dios. Vamos a San Juan 14 en el nombre de Jesús. Por favor, me confirma con una manita, con un chat, con un amén, para que sepamos que estamos ahí el día, porque tengo una musiquita de fondo hoy y no quiero que se me... Amén. 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 Que esa musiquita como que pone a uno... Gloria a Dios. Jesús, el camino al Padre. Jesús, el camino al Padre. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. El Señor Jesucristo hablando con sus discípulos. Le dice Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Creed también en mí, dice Jesús. Creamos en Jesús. Hermano, crea en Jesús. Si usted quiere hacer una cosa en su vida, crea en el Señor Jesucristo. La palabra dice que el que crea en Jesús no quedará defraudado. No quedará defraudado. Si usted deja de confiar en todo lo demás y solamente cree en el Señor Jesucristo, usted no va a quedar defraudado. Dice la palabra que el Señor Jesucristo mismo dice: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hay espacio para todos nosotros, hermanos. Todos los que estamos aquí en este estudio bíblico, todos los que están en el grupo, todos los que están fuera del grupo, todos los que están, todo el que quiera venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino a la vida. Todo el que quiera venir, hay morada para él. Mira lo que dice el Señor Jesús. La palabra de Jesús es verdad. Mira lo que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué belleza. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y así, y sabéis a dónde voy. Perdón, vuelvo y leo. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Está bajito el volumen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana Abdia, me confirma por favor si se escucha mejor o si tenía el micrófono un poquito lejos. Y sabéis a dónde vois y sabéis el camino. Estamos leyendo aquí en el capítulo 14 de Juan. El Señor viene hablando con los discípulos y viene ya momento tras momento diciéndole acerca de quién Él era, acerca de cuál es el camino, acerca de lo que ellos tienen que hacer para volver a vivir en comunión con Dios, para poder conocer a Dios. Estamos hablando del capítulo 14, ya habían acontecido muchísimas cosas. Y el Señor le dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero como muchos nosotros, y como dice la palabra de Dios, que nosotros somos tardos para aprender, a nosotros nos cuesta aprender, nosotros tenemos que escudriñar y tenemos que ser rápido para escuchar y lento para hablar, dice la palabra de Dios. Tenemos que prestar mucha atención para nosotros captar las cosas. E incluso imagínense los discípulos en ese momento, tantas cosas nuevas. El reino de los cielos acababa de haber llegado al mundo. El Señor Jesucristo, el Mesías esperado, lo había elegido. O sea, muchas cosas estaban pasando, pero cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Y a ellos tal vez se le hacía, incluso cuando el Señor Jesucristo hablaba con Nicodemo, era con Nicodemo que hablaba.
o hablaba con los mismos discípulos, le decía algunas de las revelaciones de la creación de Dios y le daba revelaciones de la palabra, pero le decía que ya no podía decirle más cosas porque todavía no podía soportarla aún, pero que el Espíritu Consolador, el Espíritu que nos consuela con Dios, el Espíritu que nos lleva a la presencia de Dios nuevamente, que solamente podemos recibirlo a través del bautismo del Espíritu Santo, que es a través de Jesús. Jesús es quien nos bautiza a nosotros con el Espíritu Santo y solamente a través del Espíritu Santo podemos nosotros ser uno con Dios. Y el Señor Jesucristo, que es el Espíritu Consolador, les revelará las demás cosas. El Espíritu Consolador no iba a revelar la otra cosa porque todavía los discípulos en ese momento no tenían la capacidad de poder recibir lo que Dios, lo que Jesús en ese momento podía decirle. Así mismo para muchos de nosotros también comenzamos a leer la palabra de Dios, comenzamos nosotros a conocer a Dios y tenemos muchísimas preguntas y es normal tener muchas preguntas, pero Dios a nosotros no nos va a poner carga que nosotros no podamos soportar. No nos precipitemos nosotros mismos y pensemos que nosotros tenemos que sabernos la Biblia en un año, o que tenemos que sabernos todo acerca de Jesús en un mes, o que tenemos, todo lo hacemos despacio. Tenemos que correr la carrera con paciencia. Permitir que sea el Espíritu quien nos instruya. Muchas veces nosotros, por estar desesperados y por querer recibir y por querer nosotros saber más, a veces lo hacemos hasta con buenas intenciones. Muchas personas lo hacen con malas intenciones, lo hacen para envanecerse, para mostrarle a los demás que ellos leen, para mostrarle a los demás que ellos tienen conocimiento. Pero muchas personas también lo hacemos genuinamente porque queremos conocer más de la palabra. Y a veces comenzamos a adoctrinarnos nosotros mismos. Hay que tener cuidado con eso. Comenzamos a adoctrinarnos nosotros mismos, comenzamos a manipular la palabra y a verla de la manera como nosotros creemos que es que dice la palabra, y no dejamos que el Espíritu Santo sea el quien nos revele la palabra, que sea el Espíritu que sea quien lo deposite en nosotros. Tenemos que ser diligentes, pero tenemos que ser pacientes a la misma vez. Diligente buscando la palabra de Dios, diligente buscando la revelación del Espíritu, pero a la vez también siendo paciente, permitiendo que sea el Espíritu que a nosotros nos revele lo que dice la palabra de Dios. Entonces en este momento estaban sucediendo muchas cosas y el Señor Jesucristo le dice, ustedes saben a dónde voy y saben el camino, pero viene Tomás y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Tomás le pregunta, quizás una pregunta que nosotros todos nos hicimos o todos nos hacemos, ¿verdad? Porque muchas veces, incluso aunque usted tenga 5, 6, 8, 10, 20 años en el Evangelio de Cristo, muchas veces uno dice, Señor, ¿cuál es el camino? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Padre, por favor, dirige mi paso, ¿verdad? Porque suceden muchas cosas, tenemos muchas persecuciones. Por eso que tenemos que tener esa relación íntima con Jesús, para que Él siempre nos sostenga, para que sea Él sosteniendo nuestro camino, sosteniéndonos de la mano. Muchas veces nos vamos a desviar, muchas veces vamos a tomar decisiones que no son las más sabias, muchas veces vamos a perder nuestra santidad haciendo malas prácticas. Pero si nosotros estamos sostenidos por Jesús, si nosotros tenemos una relación íntima con Jesús, que yo voy a hablar acerca de la relación que nosotros tenemos que tener con Jesucristo, siendo este uno de nuestros propósitos también aquí en la tierra. Tener una relación íntima con Jesús, pero que cuando usted está en el camino y usted desconoce el camino, no lo sabe tan claramente como debería de saberlo, porque nosotros siempre aprendemos, siempre vamos aprendemos, siempre tenemos espacio para aprender y aprender y aprender, y en cualquier momento podemos vernos en un momento de que necesitamos dirección. Pero si usted tiene una relación con Jesús, el Señor Jesucristo usted lo va a sostener y le va a ayudar a usted realinear sus pasos y usted seguir el camino que es Jesús mismo. Gloria a Dios. Y quizá me adelanté un poquito, porque esto es lo que dice aquí en el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino. Miren cómo esta escritura, que se escribió, vamos a decir que miles de años después. Leímos Génesis, hablando de cómo el camino estaba cubierto. El camino al árbol de la vida, el camino al Edén, el camino a la presencia de Dios. Mire cómo el Señor Jesucristo lo responde. La Biblia es algo fenomenal. La palabra dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Cuando hablamos del Edén, ¿qué es lo que representa el Edén? La presencia de Dios. Y Jesús aquí me dice que nadie viene al Padre sino por Él. Él es el camino. Él es el que a nosotros nos dirige hacia la presencia de Dios nuevamente. Y el Señor Jesucristo no necesita añadidura. Por eso yo le expreso, si usted quiere confiar en alguien, confiar en algo, confíe en Jesús. Y usted no va a quedar defraudado. E incluso, lo digo con autoridad, ni siquiera confíe en mí, que tengo la oportunidad en el día de hoy de predicarle la palabra de Dios. Si lo que yo digo no va alineado con la palabra de Dios, si lo que yo digo no va alineado con lo que Jesús a mí me ha enseñado, si lo que yo le digo a usted en algún día no va alineado con lo que Jesús determina en la palabra de Dios, deséchelo por completo. Estoy hablando como hombre. Y la idea mía como hijo de Dios y como servidor de Dios es yo apartar mi pensamiento, apartarme a mí, yo menguar, mi razonamiento, mi analogía, mi intelecto. Es basura. Yo soy una vasija, yo soy una memoria, por así decirlo, ya en un idioma un poquito más actualizado. Yo soy una memoria RAM de una computadora donde yo solamente quiero recibir información de la palabra de Dios. Y todo lo que es virus, que no va delineado con esos archivos que vienen a la memoria, hay que eliminarlo. Entonces, cuando yo estoy hablando con usted y yo le hablo a usted acerca de la palabra de Dios, y yo estoy siendo un portavoz de la palabra de Dios, estoy siendo un instrumento que está materializando aquí en la tierra la palabra de Dios. Podemos decir que no soy yo que estoy hablando. Porque si yo le digo a usted lo que está diciendo el Padre y lo que dice el Padre en su palabra y lo que dice Jesús en su palabra, si el Señor Jesucristo dice el agua hidrata y ese conocimiento y ese entendimiento yo lo recibo de parte de Jesús y yo le digo a usted, hermano, el agua hidrata, no soy yo que se lo estoy diciendo. Es Jesús que se lo está diciendo a través de mí, porque ese intelecto, ese razonamiento, ese pensamiento no surgió de mí. No vino de parte mía. Eso vino de parte de Dios. Eso es una enseñanza que yo le estoy dando de parte de Dios, que fue de Dios que yo la recibí. Y de esa manera yo soy uno con Dios. De esa manera yo soy uno con el Padre. Y ese es un tema también que vamos a desarrollar después de este. Yo sé que estoy poniendo mucho tema para después, pero es importante que vayamos por paso. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, dice Jesús. Desde ahora le conocéis y le habéis visto al Padre. Recuerden que nosotros leímos en en Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, versículo 15 dice que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mire lo que el Señor está confirmando, lo mismo que estaban hablando el sábado pasado, y nos está diciendo, si ustedes me están viendo a mí, están viendo al Padre. ¿Y por qué el Señor Jesucristo dice eso? Nosotros vamos a seguir leyendo y vamos a seguir viendo por qué. Gloria a Dios. Entonces Felipe le pregunta, otro discípulo de nuestro Señor Jesucristo viene y le pregunta, Señor, no le pregunta, le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y aquí viene uno de los versículos favoritos míos. Este versículo a mí me enamora tanto de la palabra. Lo que es este versículo, y cuando el Señor Jesucristo se reúne con Pedro y le dice, tú me amas 3 veces, le pregunta, tú me amas, eso a mí me llena de muchísimo amor. Porque el Pedro le había negado 3 veces.
pero viene, se reúne con él frente al mar y le dice, le pregunta 3 veces que si lo ama. Dentro de mi entendimiento, es perdonando a Pedro, que está, de haberlo negado 3 veces. Y eso a mí me encanta en ese versículo bíblico y este también. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Wow. Tanto tiempo yo he estado con ustedes y todavía tú no me conoces, Felipe. Tú me estás diciendo a mí que te muestre el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice la palabra. Esto dijo Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, escuchen esto. El Señor Jesucristo dice que Él es el Padre y que en Él es el Padre y el Padre es en Él y que ellos son uno. Está diciendo nosotros somos uno. Yo soy la imagen del Dios invisible. Dios es en mí, yo soy en Él. Yo no hago absolutamente nada que el Padre no hace. ¿Cómo es que Jesús y Dios son uno? Mira lo que dice la palabra en el versículo 10. La palabra que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. Aquí está. Aquí está. Aquí está la revelación de por qué, la revelación de que Dios y Jesús son uno. Jesús no decía nada por su propia cuenta. Jesús no hacía nada por su propia cuenta. Todo lo que Jesús hacía venía del Padre. Mira lo que dice. No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, siendo el Señor Jesucristo el camino, siendo el Señor Jesucristo el modelo de nosotros a seguir, cuando nosotros vemos de la manera como el Señor Jesucristo habla, cuando vemos de la manera como el Señor Jesucristo camina, cuando vemos de la manera como el Señor Jesucristo enseña, como el Señor Jesucristo interpreta las cosas, Él nos está dando a nosotros una imagen perfecta de cómo es Dios y de cómo nosotros podemos ser uno con Dios. Él nos está mostrando la esencia de Dios. Nosotros podemos ser uno con Jesús y ser uno con Dios. Hablamos de nuestro propósito de restaurar nuestra relación con Dios y de la manera como nosotros lo hacemos es siendo uno con el Padre a través del camino que el Señor dejó trazado para que nosotros siguiéramos su huella. Cuando nosotros pensamos en el Dios Padre siendo uno con nuestro Señor Jesucristo, yo pudiera ponerle un ejemplo para que nosotros tengamos una idea, un ejemplo terrenal. Vamos a decir que usted tiene una relación, imagínense la relación primero, imagínense la relación que tiene Jesús con Dios. Su hijo, su primogénito, todo fue creado a través de él y para él. El amor entre Jesús y Dios, que son uno, es una locura. Imagínense que usted tenga una relación súper estrecha con su padre, o que usted tenga una relación súper estrecha con su madre, y que usted la ame de tal manera a su madre, que ame de tal manera a su padre, que usted nada más hace lo que usted ve a su padre hacer, usted nada más dice lo que usted ve a su padre decir, usted nada más se pone la ropa que se pone su padre, usted se peina como se peina su padre, usted camina como camina su padre, usted habla como habla su padre, usted es una persona que todo lo que usted quiere hacer es lo mismo que hace su papá. Ver a su padre y verlo a usted. Perdón. Pasó algo ahí en el chat, perdón. Ver a su padre, muchas personas lo mirarán a usted y dirán, wow, pero mira a Ronald, mira el papá de él, son igualitos. Mira, caminan igualito, se sientan igualito, hablan igualito. Y muchas veces hemos perdido una persona cercana o algo y te dicen, wow, mira, tú mira a Ronald, él mira al papá de él, es lo mismo. Porque nos manejamos de la misma manera, pensamos de la misma manera, nos expresamos de la misma manera, tenemos los mismos criterios, tenemos la misma integridad, tenemos la misma fidelidad, nos manejamos de la misma manera, todo lo hacemos de la misma manera. Esto es lo que el Señor Jesucristo es con Dios.
Jesús es Hijo, Dios es Padre, pero son una misma esencia, son lo mismo, literal, son lo mismo. Y eso mismo es lo que Dios y Jesús quiere que tú y yo seamos con Él. Que tú y yo seamos uno con Él. Que tú anheles ser como Dios. Que tú anheles lo bueno, que tú anheles ser como Jesús, que tú sigas el camino de Jesús, que tú anheles el camino de Jesús. Porque si tú obedeces la palabra de Dios y tú sigues el camino de nuestro Señor Jesucristo, tú estás amando la esencia de Dios. Tú le estás diciendo a Dios, Dios, yo amo ser como tú, como ese niño que como su padre, papi, yo quiero tener lo mismo que tú tienes, yo quiero ser como tú. Es un enamoramiento que tiene de su padre. Así mismo nosotros queremos ser con Dios, ser enamorado, no ver la ley, no ver la palabra de Dios como algo gravoso. La palabra dice que no es algo gravoso. No es como que tengo que obedecer, no. Tenemos que esforzarnos por nosotros tener esa intimidad con el Señor Jesús, tener esa intimidad con la palabra de Dios, para que nosotros transformemos nuestro pensamiento y nosotros veamos la palabra de Dios como que, wow, yo quiero ser así, yo quiero hacer eso. Muchas veces quizás no tenemos ese deseo de ser así porque no conocemos el bien, no conocemos los buenos frutos que recibimos al ser el bien. Estamos tan acostumbrados a practicar el mal y también nos acostumbramos a recibir los malos frutos de nuestras malas acciones y vivimos con eso y convivimos con eso y estamos como con una lucha constante con todos los malos frutos que recibimos de nuestra desobediencia y creemos que esa es la vida. Uno está cayéndose y levantándose, uno está tropezando. No idealmente. Idealmente la vida fuese mejor si nosotros somos uno con Cristo en todo momento y vivimos una vida saludable, una vida llena de buenos frutos. Una vida siempre en la presencia de Dios. Solamente podemos restaurar nuestra relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, que nos muestra el Padre, el único que nosotros nos muestra el Padre y el único en el cual nosotros podemos llegar al Padre, como dice la palabra. Que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Algo interesante que la palabra dice en el versículo 10, sino que el Padre mora en mí. Estamos hablando de una evolución de lo que había en el Edén y eso era lo que le estaba compartiendo ahorita. Dios caminaba con Adán, pero ahora te está hablando de que el Señor more en ti, de que el Señor viva dentro de ti a través del Espíritu Santo. Ya Él no va a caminar contigo, Él va a caminar en ti. Totalmente, es una restauración extrema en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y fíjense cómo nosotros podemos hacer. ¿Qué nosotros podemos hacer para que Dios viva siempre en mí? ¿Qué yo puedo hacer para que Dios more en mí? Vamos a ir al capítulo 8, que ya lo teníamos preparado. Gloria a Dios. Vamos a ir al capítulo 8, versículo 28. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Su palabra es vida eterna. Gloria a Dios. La palabra en el capítulo 8, versículo 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Vuelve y dice lo mismo. Fíjense que yo le decía que ya el Señor Jesucristo tenía un momento diciéndole a los discípulos de que Él no hacía nada por su propia cuenta y que, en Él moraba el Padre. Y que se lo veían a Él, veían al Padre. Entonces es el capítulo 8. El Señor diciéndole a todos y diciéndole a ellos también que estaban presentes en este momento, le dice, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Miren el punto aquí. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Para que el Señor siempre esté en nosotros, para que Dios siempre esté en nosotros, para que Dios
mora en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, reconocer a Jesús como nuestro Salvador, seremos bautizados por el fuego del Espíritu Santo. Es un bautismo, ¿verdad? Somos bautizados con agua y también somos bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Ambos son importantes, pero en este momento estamos hablando acerca del bautismo del fuego del Espíritu, donde nosotros recibimos la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Hay una escritura que no me acuerdo precisamente ahora mismo dónde es, pero dice la palabra de Dios: ¿quién conoce el corazón del hombre sino el espíritu que está en el hombre? Y asimismo el Espíritu de Dios conoce lo que hay en el corazón de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que nosotros recibimos. Por lo cual nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu Consolador que nosotros recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Espíritu que conoce todas las cosas del corazón de Dios, el Creador de todas las cosas, el Padre de toda creación, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente, el gran Yo Soy. Es el mismo Espíritu. Ahora mismo tenemos muchas cosas, tenemos procesos, etapas que tenemos que pasar, pero la palabra me dice a mí que llegará un momento donde seremos transformados. Gracias, hermana. Primera de Corintios, capítulo 2. Gloria a Dios. En un momento donde seremos transformados y podemos ver a Dios cara a cara, tal y como Él nos ve a nosotros. Qué locura. Todo eso podemos nosotros lograr a través de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo de agua, muy importante también. Vamos a hablar de eso más adelante. Yo tengo que anotar todos esos temas, porque son temas muy importantes. Son temas muy importantes y por eso es que Jesús quiere que nosotros seamos uno. Jesús quiere que todos nosotros seamos uno, así como Él es uno con el Padre, porque mire cómo nosotros siendo uno nos podemos fortalecer en el conocimiento de Cristo. Todo esto que estamos hablando, el conocimiento de Cristo, toda la palabra de Dios, el autor de toda la palabra de Dios, el porqué de toda la palabra de Dios es Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con el bautismo, con la congregación, todos estos temas, si nosotros, era una palabra que Dios, el Señor me fortalecía en estos días, me decía, uno puede hablar de todas las cosas, yo puedo hablarle a usted del agua, yo puedo hablarle a usted de redes sociales, de lo que sea, pero si yo no menciono al Señor Jesucristo en las enseñanzas que yo le estoy dando, yo me he envanecido. Porque ¿cuál es la necesidad de yo hablarle a usted de las redes sociales y no mostrarle a usted cómo usted puede ser edificado o puede edificar en Jesús a través de las redes sociales? Si yo le digo, no, porque tú puedes tener redes sociales para hacerte dinero y para tú poder sustentarte lo que sea, si yo no menciono al Señor Jesucristo por ningún lado, me he envanecido, porque entonces yo te estoy dando a ti una enseñanza para que tú hagas dinero y el dinero perece. El dinero va a perecer. Son cosas del mundo, son cosas vanas. Y si usted y yo tenemos la oportunidad de nosotros poder luchar por lo eterno, que es el Señor Jesucristo, ¿por qué yo voy a perder mi tiempo enseñándote a ti cosas vanas? Todo lo que yo vaya a enseñar, lo que yo vaya a mostrar, en lo que yo vaya a exhortar, tengo que estar alineado con el Señor Jesús para yo poder darte a ti algo que sustente, algo que es sustentable en la eternidad, algo que de verdad a ti te va a ayudar. Entonces a nosotros ser uno con Jesucristo, a nosotros congregarnos, a nosotros aprender de la palabra de Dios. Por eso Jesús quiere que seamos uno para que nosotros nos fortalezcamos en el conocimiento de Cristo. Y ese conocimiento a nosotros nos va a durar para vida eterna, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a vivir con Dios eternamente. A vivir con Dios eternamente, literal. Vivir con Dios y con Jesús eternamente y con todos los hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra que Dios no lo dejó solo, Jesús nunca lo dejó solo, porque Jesús siempre hacía lo que le agradaba. Jesús no hacía lo que él quería y no desobedecía a Dios. Si nosotros obedecemos 100% a Dios, Dios nunca nos va a dejar solo. ¿En qué momento el espíritu se entristece? ¿En qué momento Dios se aparta? Cuando nosotros estamos practicando el pecado. Y no es que Dios sea condicional. No es que Dios sea condicional.
Es que Dios es divino, Dios es perfecto. Es que la presencia, el pecado no soporta la presencia de Dios. No la soporta. Es que es una ley. El amor de Dios es incondicional para nosotros. Dios es rico en misericordia, dice la palabra de Dios. Pero cuando nosotros estamos en desobediencia, el agua y la sal no va. El pecado y la presencia de Dios no va. Es una ley, simplemente no lo aguanta. El pecado no resiste la presencia de Dios. Por eso la palabra dice que para nosotros vivir eternamente tenemos que estar limpios sin mancha, 100%. No podemos tener ni un pecado. Si usted obedeció 99% de la ley y usted desobedeció 1% de la ley, usted no aguanta la presencia de Dios, no puede vivir eternamente con Dios. Ese es el tema de la salvación. Por eso solamente a través de Jesús nosotros podemos llegar a la salvación. Solamente recibimos la salvación a través del Señor Jesucristo, porque Él nos limpia 100% a través de su sacrificio en la cruz. Nosotros quedamos con 0 pecado. El que tenga un pecado tiene problema. El que no recibe al Señor Jesucristo 100% como su único y suficiente Salvador tiene problema, porque que nosotros no tenemos la capacidad de merecernos y de ganarnos la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer. Solamente a través de Jesús podemos recibir la salvación. Ese también es un tema que vamos a tocar más adelante. Porque me interesa yo poder abarcar cada uno de los temas de manera extendida para que no haya vacío y para que nosotros estemos preparados para dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza que tenemos en Jesús. Todos los que estamos en el estudio bíblico tenemos que estar preparados para cuando una persona nos demande razón de nuestra fe y de nuestra esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso me gusta tomarme mi tiempo para que tengamos muchos recursos y tengamos la capacidad de nosotros instruir a una persona, hermano. El Evangelio se trata de Jesús. El autor del Evangelio y de la vida es el Señor Jesucristo. Muchas veces pensamos que nosotros necesitamos mucho conocimiento para poder predicar el Evangelio a una persona. Hay personas que han recibido al Señor con uno decirle: Cristo te ama. Jesús es el camino. Jesús es la respuesta. Varón, confía en Jesús. A veces uno dice eso solamente y la persona se queda ahí pensando. Tal vez el fruto no dé instantáneamente, pero la semilla se sembró. Nosotros no tenemos que venir a hablar que Apocalipsis 20:14 dice que Hebreo dice que son muchos cristianos que se han envanecido. Se han envanecido y que ellos entienden que para ellos predicar la palabra tienen que tener un repertorio y que tienen que haber leído 70,000 libros. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de mí. El Evangelio no se trata de mi intelecto, no se trata de lo que yo vaya a hacer. Se trata de lo que Jesús hizo por ti y por mí. Es de Jesús que se trata, no se trata de nosotros. Si nosotros nos capacitamos y nosotros aprendemos de la palabra de Dios, es para nosotros tener esa respuesta a aquella persona que necesiten saber. Para eso es el intelecto, para nosotros vivir en comunión con Dios, para nosotros saber, porque la palabra dice que la palabra de Dios es la espada, porque el demonio nos va a perseguir, nos va a poner pensamiento en nuestra cabeza: mira, tú hiciste esto, tienes que hacer esto, mira, y comienza a atacarte, y tú te tienes que hacerle frente, así como el Señor Jesucristo le hizo frente. La palabra dice que tú te puedes tirar de aquí, la palabra dice no tentará a tu Dios. El Señor Jesucristo les respondía con la palabra de Dios es nuestra espada y nuestro escudo en la fe. ¿Cómo nuestro escudo es la fe? Que nosotros tenemos muchas cosas dentro de nosotros, en nuestra vida vana, en nuestra vida pasada, que nosotros tenemos que despojarnos de ella, y eso amerita tiempo. Eso amerita tiempo. Entonces, no es que nosotros vamos a estar practicando el mal, no es que nosotros vamos a estar practicando lo malo, pero cuando nosotros caemos en algo, nosotros tenemos el escudo de la fe y decimos: yo caí, está bien, Dios a mí no me va a crucificar por eso. Yo tengo que sacudirme, tengo que renovar mi pensamiento y no volver a caer. En el nombre de Jesús. Y usted sigue batallando, usted sigue peleando. Pero si no tenemos el escudo de la fe, entonces viene el demonio y quiere destruir tu vida. No, ya tú no sirves para nada, mira, ya faltaste de nuevo, fallaste de nuevo, y comienza ahí a atormentarte.
Y si no tenemos el escudo de la fe, entonces incluso hay personas que hasta se han apartado de Dios, se han apartado de su palabra, porque un día cayeron en algo que ellos entendían que no tenían que caer y no tienen el escudo de la fe y pierden su salvación, porque no entienden el escudo de la fe, exactamente el escudo de la fe, no entienden que la espada es la palabra de Dios. Ha sucedido muchísimas veces. Entonces todo estos temas nosotros lo vamos a tocar un poquito más adelante. En el nombre de Jesús. Vamos a continuar para poder concluir, ¿verdad? Para poder concluir en Juan 14, 23, 24. Juan 14, 23 y 24. Gloria a Dios. Concluimos con esto. Y luego conversamos un poco. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Estamos hablando de cómo el Señor mora en nosotros, qué nosotros podemos hacer para que el Señor viva en nosotros. Hablamos del bautismo del fuego del Espíritu Santo, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de cómo Dios nunca dejó solo a Jesucristo, porque Él obedecía en absolutamente todo. Y mira lo que dice el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Recuerde que toda la ley se resume en dos. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en amor. Pero para nosotros conocer el amor, para nosotros aprender a amar, mira lo que dice la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Para nosotros aprender a amar a Dios, tenemos que aprender a guardar su palabra. A través de nosotros obedecer la palabra de Dios, nosotros estamos respaldando con acciones el amor que nosotros tenemos por Dios. Porque así mismo como la palabra nos enseña acerca de la fe, que una fe sin obras es fe muerta, y que yo no puedo decirte a ti abrígate y no darte un paño que yo tenga solamente con palabras, sino que mi acción tiene que respaldar mi fe. No es suficiente con yo decir yo creo en Cristo y yo vivir una vida totalmente divorciada de lo que es Cristo. Cristo es la palabra. Si yo te digo que creo en Cristo y no hago lo que la palabra me dice, entonces yo lo que estoy es vociferando algo. Realmente no es algo que realmente yo lo siento. No es verdad que yo realmente creo en Cristo. Porque si yo creo en Cristo, entonces yo hago lo que Él hizo. Entonces, si mismo con el amor, nosotros podemos decir yo amo a Dios. Yo amo a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Si tus acciones no respaldan ese amor que tú tienes por Dios, usted está envanecido también. Usted realmente no ama a Dios. Yo no puedo decir a un hermano o a un familiar o a mi esposa, yo te amo, y que mis acciones no respalden lo que yo le estoy diciendo. No tiene sentido. Realmente no es así. Entonces mira lo que dice la palabra de Dios, como todas las leyes se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas, el Señor nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos amar a Dios. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía. De nuevo viene y dice que lo que Él dice, lo que Él porta, lo que Él habla, la palabra que Él ha dicho no es de Él, sino del Padre que me envió. Dios nunca dejó solo a Jesús porque Él hacía todo lo que le agradaba a Dios. Para nosotros ser uno con Cristo, para nosotros ser uno con Dios, para que Jesús y Dios hagan morada con nosotros, amemos a Dios. ¿Cómo nosotros amamos a Dios? Guardemos su palabra. Para guardar su palabra, tenemos que conocer su palabra, tenemos que leer su palabra, tenemos que tener una relación con su palabra. Su palabra es Cristo, Cristo es la palabra. La relación con Cristo, unión con Cristo, obedeciendo la palabra, nosotros recibimos
el Espíritu de Dios y Dios mora en nosotros. No importa en qué lugar tú te encuentres. Porque muchas veces, muchas personas creen que los pecados son demasiados para que Dios more en ellos o para que Dios lo perdone. Fíjate que fuimos desterrados del huerto del Edén, pero la puerta es Cristo. El camino es Cristo. Y el que se arrepiente de corazón tiene la puerta, por más lejos que él se sienta, por más lejos que él cree, por más alejado de Dios que él esté y por más alejado de la presencia de Dios que esa persona esté, Jesús está a la puerta, tocando. Jesús está enfrente de él, si decide arrepentirse. Gloria a Dios. Esto ha sido parte del plan perfecto de Dios, un plan extraordinario, una locura. Que nosotros como humanos, Dios nos revela algunas cosas, nos enseña algunas cosas, pero el plan de Dios no tiene fin, una locura. Pero hermano, yo de verdad espero que este estudio bíblico haya sido de mucha edificación, que nos haya reforzado el entendimiento de Cristo, porque hablamos que Cristo es el porqué, la razón, el verbo. A través de Él, desde el principio ya Cristo era y todo fue creado a través de Él y para Él. Hablamos de cómo nosotros perdimos nuestra esencia, perdimos la presencia de Dios y cómo nosotros podemos volver. ¿Cuál es el camino de nuevo al Padre? Jesús es el único camino. Nadie más, ningún otro profeta, otra persona ha dicho yo soy el camino. Jesús no dijo yo soy la mitad del camino, yo soy parte del camino, no. Él dijo yo soy el camino. Jesús es el camino. Y si queremos conocer más al Señor Jesucristo, tenemos toda la palabra de Dios. Que tal vez en el Antiguo Testamento sea un poquito más difícil de mirar cómo es que se trata de Jesús, cómo está hablando de Jesús, porque son profecías y son términos diferentes que se hablaron en tiempos diferentes. Pero en el Nuevo Testamento está claramente quién es Jesús. A través de toda la carta, Pablo solamente habla de Jesús, Santiago habla de la vida cristiana, Juan habla del amor, que habla de Jesús y habla de Dios. Judas habla de Judas no el Iscariote, que es el último libro antes del Apocalipsis. Habla también de la vida cristiana. Todo el Nuevo Testamento hebreo, un libro increíble también que habla acerca de la vida cristiana, habla acerca de Jesús. Hechos nos habla a nosotros acerca de la vida de Jesús, la vida de los cristianos, perdón, del principio de la iglesia. Entonces tenemos muchísimos recursos para fortalecernos en el conocimiento de Jesús. Así que hermano, Dios le bendiga. Hablo este espacio para que podamos compartir, hacer preguntas, reforzar algunas cosas, decir que entendieron. Es muy importante que nosotros interactuemos muchas veces a la hora de hablar. Nosotros, incluso hablando, aprendemos cosas a veces. Solamente con el participar, el Espíritu nos revela cosas. Entonces, abro este espacio para eso. Dios le bendiga. Para mí es una enorme bendición hacer este estudio bíblico. Dios me ha bendecido en gran manera con este estudio bíblico y estoy muy agradecido de él y muy agradecido de todos ustedes por estar aquí.